Hermanos, fíjense que gracias a Dios, hoy terminamos nuestra serie de mensajes basados en Santiago. Hemos tenido alrededor de 10 mensajes bíblicos. Y son 5 capítulos, pero hay capítulos un poco largos. Así que mi equipo de predicación, compartí con ellos las porciones que íbamos a predicar. Gracias a Dios por la vida del hermano Israel, nuestro hermano Carlos García. Nuestro hermano Juan Luis también ha estado participando. Estemos orando por él. Él ahorita está un poco enfermito. De hecho, él tenía la bendición de participar en la predicación, pero fíjense que resulta que fui el bendecido yo. Y entonces tengo el honor de terminar esta serie de mensajes y ha sido muy interesante. La serie ha sido Firmes en la Fe. Hemos pasado muchas cosas difíciles como personas, como México, como cristianos. Y algo muy importante es que a pesar de eso, firmes en la fe, hermanos. Y hemos visto al menos 10 cosas. Rápidamente quiero ver con ustedes qué dice en pantalla. Firmes en la fe, ¿respecto de qué? Fíjense qué dice en nuestra pantalla. Firmes ante la prueba y la tentación, firmes viviendo la palabra de Dios, firmes sin hacer acepción de personas, firmes evidenciando obras como resultado de la fe, firmes domando nuestra lengua, firmes viviendo la sabiduría divina, firmes buscando la santidad, firmes sin juzgar, firmes sometiendo las riquezas al Señor y firmes con paciencia esperando la venida del Señor. De modo de que hay 10 temas de firmeza. Si usted se perdió algunos de los mensajes bíblicos que hemos estado compartiendo, es bien sencillo. Vaya usted a YouTube y busque usted Segunda Iglesia Bautista Getsemaní y ahí encontrará los mensajes, no solamente de esta serie. Tenemos como 3 series ahí que hemos estado desarrollando o grabando. Son puros mensajes bíblicos. Yo quiero decirles que no tiene que ver, no hay culto, no hay canto, solamente es el mensaje, así que no tiene que preocuparse en el estar buscando a ver en qué punto empieza la predicación. No, son mensajes de principio a fin. Así que yo le invito a que estemos estudiando entonces este Santiago a través de las predicaciones, pueden recordarlas, es muy interesante. Y hoy voy a terminar con la última parte de la Biblia de Santiago, versado en Santiago 5, 13 al 20. En pantalla dice aquí, firmes, alabando, orando y auxiliando. Este es el tema del día de hoy y me da mucho gusto poder compartir este pasaje. Lo disfruté mucho cuando empecé a estudiarlo para predicar. Y quiero decirles, mis hermanos, que si algo debemos estar haciendo mientras nuestro Señor Jesús viene, es estar firmes, alabando, orando y auxiliando. Esto es lo que debemos estar haciendo según Santiago 5, 13 al 20. No es lo único que debemos estar haciendo. Sin embargo, es parte de lo que debemos estar haciendo. Ahora, en Santiago hemos visto algunas situaciones donde haber angustia, estrés, preocupación, enojo, problemas sociales, etcétera. ¿Qué vamos a hacer en esos momentos? Y yo quiero decirles que en esta tarde quiero compartir con ustedes ¿qué es lo que debemos hacer bajo 3 preguntas? Traigo 3 preguntas para ustedes según el pasaje que estamos aquí, vamos a estudiar. De hecho, abran su Biblia desde ahora ya, Santiago 5, 13 al 20. Vamos a ver qué nos dice la Escritura en Santiago 5, 13 al 20. Santiago 5, 13 al 20 encontramos, pues ya casi al último, Hebreos, y luego Santiago, los últimos libros de la Biblia. Santiago 5, 13 al 20. ¿Lo tienen ahí en sus casas? No sean flojos. Abran la Biblia, aunque sea en el celular. Y aquí, desde luego, en el templo, ya están abriendo la Biblia. Pongamos atención, vamos a leer de corrido qué dice la Escritura. ¿Están listos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros?
llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cierre sus ojos, Padre Celestial, en este momento. Gracias te doy porque estamos aquí reunidos para estudiar tu palabra. Señor, toca nuestro corazón. Ayúdanos a fortalecer lo que ya estamos haciendo o a iniciar aquello que no estamos haciendo, Señor. Pero como dice toda la serie, que nos mantengamos firmes en la fe. Así sea en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues quiero decirles entonces que en tanto Jesús viene, ¿qué hacer cuando hay aflicciones? ¿Qué hacer cuando hay enfermedad? O cuando alguien se extravía del camino y de la verdad, ¿qué debemos hacer? ¿O qué debemos hacer cuando no hay aflicción y todo está bien y todo es alegría? ¿Qué hacer? Bueno, esto lo dice el pasaje. Quiero compartir este mensaje por medio de preguntas, como dije hace ratito. Así que pasemos a la primera pregunta. Dice así: ¿qué hacer en la aflicción y en la alegría? ¿Qué debemos hacer en la aflicción y en la alegría? En la aflicción, fíjense, en la aflicción uno pudiera tomar la decisión de ponerse a llorar, de estarse lamentando, de ser esclavo de su propio dolor, automiserarse, renegar, maldecir, murmurar, etc. Uno puede tomar una actitud respecto al dolor, el sufrimiento, la dificultad. No sé qué cosa puedas de repente estar pasando en la sociedad, económicamente, socialmente, con la familia, tu persona, tu esposa, tu familia, pero puedas estar pasando un conjunto de situaciones difíciles en la que tú mismo te puedes esclavizar a ese tipo de emociones, de puras cosas tristes para ti. Ay, es que pobrecito de mí, ay, es que mira cómo sufro, y llorar y sentirse así desganado, es que no quiero hacer nada porque estoy triste, estoy deprimido. Y vivir en eso, y tú puedes vivir en eso si esa es tu decisión. Si tienes aflicción y quieres vivir en la aflicción y gozarte de la aflicción, por así decir, de gozarte de la aflicción, porque no se puede uno gozar de la aflicción, más bien dicho, que uno quisiera estar ahí metido en la aflicción, pues lo puedes hacer. Sin embargo, no es lo que la Escritura dice. ¿Qué dice la Escritura en Santiago 5:13? ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice ahí? Haga oración. Haga oración. La aflicción, mis amados hermanos, es un estado que todas las personas vamos a sufrir. No hay nadie en la tierra, por más santo que sea, que no vaya a pasar por aflicción. Ni hay una persona tan imperfecta que no vaya a pasar por aflicción, que ya no siente nada. Todos sentimos algún tipo de aflicción en algún momento, de diferentes grados. ¿Nuestro Señor Jesucristo habrá pasado algún tipo de aflicción? ¿Qué piensan ustedes? La respuesta es sí. Y nos podemos recordar cuando Jesús estaba por ir ya a la cruz a morir. Él sabía las cosas que estaban escritas acerca de él y él sabía lo que había de venir para él en ese sufrimiento. ¿Sufrió, dice la Escritura? Podemos recordar y pueden investigar en los evangelios. Claro que sufrió, lloraba gotas de sangre, dice, había dolor. ¿Y qué se puso a hacer Jesús? Pues a orar. A orar. La oración es vital y es una herramienta preciosa y hermosa que el Señor nos ha dado para el tiempo de la aflicción. Porque en el Señor vamos a encontrar fortaleza. Jesús cuando oraba dice que entonces venían los ángeles y le fortalecían. Cuando Jesús estuvo los 40 días ayunando en el desierto y fue tentado por Satanás,
¿Será que anduvo nada más vagando y se encontró con Satanás? ¿O será que hubo un tiempo de comunión con su Padre en la meditación de la palabra? A mí me parece que incluye esas dos cosas. Pero ese fortalecimiento en oración con el Señor le ayudó a soportar todo, aún los ataques de Satanás, que son aflicciones también. ¿A poco no se aflige uno también por el pecado que nos asedia? ¿A poco no cuando eres atacado también sientes algo en tu corazón de intranquilidad? Y es que no puedes seguir en mi vida, así tengo que cambiar, dices tú. ¿Y te crea aflicción o no? ¿No te crea tristeza el hecho que no te comportes bien? ¿El hecho que le falles a Dios, que le falles a tu familia? ¿No te hace sentir a ti así compungido tu corazón? A mí me parece que sí, es aflicción. ¿Qué hacer entonces? Orar, orar. Cuando hay aflicción, vayamos a Dios en oración. Por eso dice orar. Pero la siguiente palabra que dice cantar responde a la pregunta, ¿qué hacer en tiempo de alegría? Dice el pasaje, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. A veces cuando estamos alegres, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen cuando están alegres? A lo mejor saltan, brincan, no, vamos a ir a comer, y salen a comer, está muy bien. Vamos al parque, y salen al parque. Uno que otro por ahí se pone a cantar las canciones de moda que suenan en el radio o que suenan en la televisión, ¿no? Están cantando La Puerta Negra, bueno, esa ya ni es nueva, es re viejísima, ¿no? O cantan, no, que sé qué canción cantan, ¿verdad? Están entonando, chiflando canciones de contenido ordinario, natural, humano, secular, ¿verdad? Pero aquí dice la Escritura, ¿está alguno alegre? ¿Qué debe hacer? Cantar alabanzas. Sí, vamos a cantar alabanzas. Yo conozco una persona que recuerdo que siempre la escuchaba yo cantar cuando dije, está contenta. Y sí, estaba contenta, ¿verdad? Una de mis tías. Está contenta. Y cantaba, y no era lo mejor en la voz, ¿verdad? Pero cantaba, está contenta. Entonces, cuando tú estés contento, haz todo lo que tú quieras hacer, pero en algo en especial, canta al Señor. Alaba al Señor porque es la manera de darle gracias. Estaba yo estudiando esto y fui a hacer ejercicio un día de estos y dije yo, estoy contento ahorita, dije yo, estoy pensando en este pasaje, ¿qué voy a hacer ahorita? Pues me puse a cantar porque la Escritura dice, si estás contento y no estás en un tiempo de crisis ahorita, pues ponte a cantar. Y ahí iba yo medio caminando, no había gente alrededor, pero yo empecé a cantar, suave, tampoco así a garganta fuerte, ¿no? Y en la mañana también seguía yo reflexionando, estaba yo ahí, echando mi bañito ahí, y yo pues canté muy suavecito ahí, pero cantar al Señor. Entonces, hermano, cuando tú estés así alegre, contento, algo que fue bien, pues canta al Señor. Ahora mira, la vida del cristiano y de toda persona no siempre es alegría, 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 alegría hasta que el Señor venga. No, siempre va a haber aflicción, alegría, aflicción, alegría, aflicción, alegría, aflicción. ¿Qué hace en tiempo de aflicción? Orar. Y en tiempo de alegría, pues adorar. Así que mi amado hermano, ¿qué hacer en la aflicción y en la alegría? Orar y cantar. Segunda pregunta que vemos aquí, o quiero hacerle al texto es, ¿qué hacer cuando un creyente enferma? Ahorita con lo del coronavirus, pues estamos muy de moda a ver quién se enferma y quién no se enferma. Pero ¿qué hacer cuando un creyente se enferma? No juntarse con él. No hay que hacer eso. No es la idea. Nos han dicho que no nos juntemos. Claro que tenemos que cumplir con las medidas respectivas, ¿verdad? Pero ¿qué hacer cuando un creyente enferma? ¿Hacerle el feo? ¿Hacerse un lado? ¿No? Fíjense que cuando Santiago habla a puros cristianos. Ese es su objetivo, hablar a cristianos. Pero habla en sentido de comunidad. Por eso cuando empieza el pasaje, ¿está alguno alegre? ¿Está alguno triste? ¿Alguno de quiénes? Alguno de la comunidad cristiana. Nosotros somos una comunidad cristiana y a lo mejor tú vienes de repente triste o alegre, o alguno viene enfermo. Pero ¿qué pasa si alguno está enfermo? Dice la Escritura. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, encontramos en la Escritura, en el versículo número 14, que dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame. ¿A quién debe llamar? A los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Que oren, llamar a los líderes para que oren por el enfermo. Los ancianos
en el contexto bíblico, son las personas de experiencia en la comunidad, son seres respetables, son como pastores, son guías. Para nuestro tiempo, entonces, son los líderes de la iglesia. Llama a los líderes para que oren por el enfermo. Hay que llamarlos, dice la Escritura. ¿Está algún enfermo? Llame a los líderes para que oren por él. ¿Y cómo van a orar por él? Es interesante este pasaje porque es un pasaje de repente complicado para diferentes pensamientos, cómo se quiere interpretar. Aquí dice, ungiéndole, ¿con qué? Con aceite en el nombre del Señor, ungiéndole con aceite. ¿Alguna vez ustedes han tenido la experiencia de alguien que les unja con aceite su cabeza en algún momento de enfermedad? Bueno, no es nuestra costumbre como cristianos o como cristianos bautistas de la iglesia Getsemaní, ¿verdad? O de las bautistas. No es común usar el aceite para orar. No es algo. Hay iglesias en las que yo he visto que lo hacen en un asunto de unción del Espíritu Santo, le llaman, o para prepararlos para un ministerio. Quiero decirles que la unción del aceite, en el contexto en el cual está hablando este pasaje, es más bien de tipo medicinal. De hecho, en aquel tiempo, cuando se iba a ver a los enfermos, se les aliviaba y se usaba entonces aceite y se usaba vino como elementos curativos, como cuando dices, a ver, te voy a echar un poquito de alcohol acá, o te voy a echar, ¿cómo se llama ese medicamento para el dolor? Diclofenaco, ¿no? Te voy a untar, esto te va a ayudar. El aceite de oliva en aquel tiempo, pues era ocupado de manera medicinal. De manera de que en ese sentido, cuando aquí el escritor está diciendo, oren por él, luego dice, ungiéndole con aceite, implica la importancia o que no queda de lado el usar los elementos de la medicina. Por eso, cuando vamos a visitarle de repente a orar por alguno de ustedes, le decimos, hermano, vamos a orar por usted, pero tome sus medicamentos, sigan las instrucciones del doctor, haga lo que debe de hacer, ¿sí? Porque es medicamento lo que la ciencia permite, lo que Dios permite a la ciencia, más la oración, ¿verdad? Desde luego la oración es lo que permite que el medicamento funcione, ¿verdad? Pero es importante no hacer a un lado el medicamento. Hay muchas personas o creyentes que consideran que no es necesario para nada el medicamento, solo la oración, no medicamento. Yo he escuchado algunas veces algunas cosas así. Bueno, yo encuentro en el pasaje usar el aceite como darnos a entender el medicamento. Ahora, el aceite aquí en el pasaje también puede representar lo que es el poder de Dios actuando. Miren, somos seres humanos y de repente necesitamos algo físico que nos pueda como que hacernos sentir de que algo va a pasar. Entonces imagínate que llegan a ti y te oren, bendigo a este hombre y te pido que lo sanes y le quites el mal, así, ¿no? Pero ahora si viene un poquito de aceitito, en el nombre del Señor, así. Entonces la persona por la cual, quien estás recibiendo la oración, siente algo físico y siente algo espiritual. Entonces el aceite como que le hace sentir como que algo va a pasar, ¿sí? Simboliza el poder que Dios va a obrar, ¿sí? Algunos dicen simboliza el Espíritu Santo, la unción, ¿no? Pero más bien el pasaje, mis amados hermanos, tiene que ver con un asunto en el cual medicinalmente el aceite era puesto. ¿Se acuerdan ustedes de la historia que Jesús contó, la parábola del buen samaritano? Una vez que golpearon a este hombre, lo golpearon y pasó el samaritano y lo ayudó, ¿se acuerdan? Y entonces lo iba a llevar a un lugar donde lo iban a atender, pero antes de llevarlo, se acercó, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él, dice la Escritura. O sea que era un elemento muy común para ayudar a la salud, ¿verdad? Quizás ahí por los moretones, porque le habían golpeado, le habían robado, no sé. Pero vemos en la Escritura entonces algo importante, el aceite. Pero no es tan importante
como dice lo siguiente. Dice, y oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y hubiere cometido pecados, y si hubiera cometido pecados les serán perdonados. El siguiente versículo nos aclara que el aceite no es lo curativo. ¿Qué es lo curativo? La oración de fe. Esa oración de fe debe ser en el nombre del Señor. Escuchen otra vez. Y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe. En realidad, el Señor es el que va a orar. No es el aceite en realidad. El vehículo para poder interceder por un enfermo es la oración. Y pudiera haber aceite o no pudiera haber aceite. El aceite es más bien cultural, más que un mandamiento importante para que funcione la sanidad. Es algo cultural. De manera que si han ido a orar por ti y no ha habido aceitito, pues ni te preocupes. Seguramente has sanado. Yo he sanado muchas veces sin aceite. He visto a personas sanarse y oramos por él sin aceite. Sin embargo, si alguno de ustedes dice, vamos a orar por el hermano y como sufre de algo, ¿qué te parece si vamos y le damos un masaje y oramos por él? Excelente. Pues tampoco es pecado. Y pudiera hacer bien ese masajito, yo qué sé. O vamos a ir a orar por él y llevámosle medicamentos. Oramos a Dios para que sane la persona. Los medicamentos quedan en segunda categoría, que pueden funcionar y Dios puede utilizar los medicamentos como un vehículo para la sanidad, o no, igual y no. He escuchado de personas que están enfermas y toman medicamentos y no sanan. O sea, el medicamento en sí no siempre es la mejor alternativa. Siempre confiemos en Dios, pero hay que llamar a los líderes para que oren por el enfermo. Así que líderes en la iglesia, de repente, claro que sí podemos ir a orar por ellos. A ver, vamos a orar por el enfermo, a ver qué estás pasando. Y dice la Escritura, llame. Es importante orar en el nombre del Señor, porque cuando oramos en el nombre del Señor significa que sometemos nuestra vida al Señor. Porque aunque el pasaje dice que habrá sanidad, será levantado, habrá perdón de pecados, quizás él será levantado y habrá perdón de pecados, regularmente siempre pasará eso. Pero la sanidad, hermanos, la sanidad, acuérdense que es algo que el Señor lo tiene en su voluntad. De hecho, toda oración que nosotros hagamos debemos hacerlo esperando la voluntad del Señor. Cuando Jesús oró, dijo, Padre, si quieres, pasa de mí este sufrimiento, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Y el sufrimiento se le fue? No, se fue a la cruz, porque la voluntad del Señor es, hijo, te he enviado a la tierra, cumple lo que debes de cumplir. Y el hijo dijo, estoy dispuesto. Si tú me quieres quitar el pasar por esto, adelante. Pero si no, aquí estoy. Así debemos orar. Señor, tengo esta enfermedad. Quítamela. Si el Señor es su voluntad, te la va a quitar. Y si no es su voluntad que quitártela, ¿qué debes hacer? Someterte y convivir con esa enfermedad y no renegar. Sin embargo, como no sabemos de repente de manera audible si es la voluntad de Dios sanar o no sanar, es importante que oremos. Y la verdad es que el Señor nos quiere ver como iglesia intercediendo unos por otros, vernos como familia, como comunidad. Por eso dice llamar a los líderes para que oren por el enfermo. Y entonces habrá sanidad, será levantado de su situación emocional, espiritual. Habrá perdón de pecados si los cometió, porque a veces las enfermedades son por pecado, pues por una borrachera, cirrosis, ¿verdad? Por una mala alimentación, pues todas las enfermedades que ustedes conocen por el corazón, de repente, pues por tanto tabaco, pues, el pulmón, ¿no? En fin, hay diferentes formas por las cuales hay enfermedades por pecado.
Entonces, pues hay que arrepentirse de esas malas acciones. Ahora, encontramos en la Escritura pasaje en el cual Jesús mismo dijo que la enfermedad era por causa del pecado. Una vez le dijo a alguien, anda, ve y no peques más, antes que se te sobrevenga una enfermedad mucho peor. Anda, no peques más, antes que te sobrevenga una enfermedad peor. O alguna vez también vemos en la Escritura donde Jesús le dijo a uno de sus discípulos que le estaban preguntando, ¿y este qué pecó? ¿Por qué nació así? No es que pecó, sino para que se muestre el poder de Dios. Entonces no siempre las enfermedades son porque uno ya ha pecado, pero te aseguro que tú sabes, o te das la idea cuando estás enfermo porque pecaste. Porque sabes que el Espíritu Santo te lo va a revelar. Y tú vas a decir, sí, no me he portado bien. He escuchado personas que dicen, sí, es que no he hecho las cosas bien. Sí, me jaló las orejas el Señor. Muchas enfermedades son por causa del pecado. Pero estamos como comunidad para ayudarnos. Así que, mis amados hermanos, llamemos a los líderes. ¿Sabes qué? Vengan a orar por nosotros, por favor. Los invito a la casa. O los mismos hermanos, ¿saben qué? Vamos a orar por el hermano. Pero también algo importante, versículo 16 y 18. Fíjense, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, por un lado está el asunto de los líderes, pero por otro lado está unos a otros, que confesemos nuestros pecados, nuestras ofensas, lo malo que hemos hecho, para que intercedamos unos a otros y para que las enfermedades no estén entre nosotros. ¿Sí? Miren, aquí en la Escritura, en el contexto de la Escritura, en el pensamiento judío, estaba que si una persona en el grupo cometía algo malo, se contaminaba el grupo, hacía daño a los demás, entonces hay que erradicar el mal del grupo. Por eso, en ese sentido, dice de que nos confesemos qué estamos haciendo para que sí seamos sanados de las enfermedades que pudieran haber, que puede haber enfermedades emocionales o enfermedades físicas, y me parece que más por lo físico, ¿no? Pero debemos unos a otros compartirnos qué nos está pasando. Así que, si usted dice, que vayan los líderes a orar, no. También tú lo puedes hacer como congregación. En la Biblia encontramos muchos los unos a los otros. Así que, mis amados hermanos, yo quiero invitarles a que aprendamos a tenernos confianza unos a otros y podamos compartir qué estamos pasando, qué luchas estamos teniendo, cómo estamos fallando, de tal manera que podamos interceder unos para otros y seamos una iglesia purificada, podamos estar tranquilos y siendo edificados. La oración del justo, eficaz del justo, puede mucho, dice. La palabra eficaz significa, o viene de la palabra energía en el griego, y significa obrar o ferviente, es decir, la oración ferviente del justo puede mucho. Mis amados hermanos, tenemos que estar orando, intercediendo unos por otros, mientras Jesucristo viene en los momentos difíciles que estemos pasando, en momentos de enfermedad, vamos a orar, hay que estar orando. Y recordemos, a veces decimos, ¿será que Dios me va a escuchar? Pues yo no soy tan bueno como, o yo estoy peor que. No, podemos orar porque la gracia y la misericordia del Señor es grande con nosotros. De hecho, aquí en la Escritura nos habla de un ser llamado Elías. Este era un profeta y este Santiago nos está diciendo, miren, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, de que pues no era 100% santo. O sea, había luchas en medio de él, habían pasiones por ahí, y era semejante las pasiones de él a las nuestras, dice. Este Elías en realidad era un profeta de Dios, pero sentía temor, sentía tristeza, tuvo depresión en algún momento en su vida, se sentía físicamente acabado, cansado, temeroso. Elías, con todo lo que fue un gran personaje en el Antiguo Testamento, y que es importante en el Nuevo Testamento también, quiero decirles que era uno como nosotros. Sin embargo, él oró y oró con fe. Dice la Escritura aquí en Santiago que él oró fervientemente, o sea, con entusiasmo, con decisión, con fe, con esperanza, con la actitud de buscar la presencia de Dios. Y oró, dice, ¿para qué oró? Para que no lloviera durante
3 años y medio y no llovió. Y claro, esta petición, esta oración que hizo Elías, la hizo porque mismo Dios lo indujo a que orara así. Quiero decirles que en aquel tiempo Acab era un rey muy malo y andaban en pecados, hacían cosas feas, así que Dios le indujo a orar para que, como un escarmiento, y el asunto es que no llovió 3 años y medio, no llovió. Y después Dios le indujo a que volviera a orar, y volvió a orar, ¿y qué creen? Empezó a llover. De hecho, cuando iba a empezar a llover, este hombre llamado Elías subió a un monte y ahí se postró y empezó a orar y a decir que hubiera lluvia. Y luego mandaba a su criado y le decía, ve a ver, ya está la lluvia. Y decía, no, anda, ve a ver, porque ya va a llover. Y entonces decía el criado, veo como una manita que sale del mar, así como nubes. Ya venía la lluvia. Un hombre como nosotros pidiendo al Señor, porque la bendición del Señor, la contestación no está en función de quiénes somos nosotros, sino en su gracia y en el poder, en la voluntad de nuestro Dios. Así que la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso dice en la pantalla acá, ¿qué hacer cuando un creyente enferma? Unos a otros confesarse y vamos a orar. Con una oración eficaz, constante, ferviente, vamos a sanarnos, vamos a salir cada vez mejor de las enfermedades que tenemos como iglesia, pero también puedes llamar a los líderes. Así que tenemos una solución cuando enfermamos. En vez de estar ahí, ¿qué me va a pasar? Acompáñate de los demás hermanos, háblale, hermano, ¿qué crees? Ora por mí, me dio esta enfermedad y no sé qué hacer, pero ora por mí. Manda un mensajito, hermano, ¿qué crees? Estoy enfermo, ¿puedes orar por mí? Compartamos cómo nos encontramos. No vivas sola la enfermedad, sobre todo cuando son enfermedades duras, ¿verdad? Porque hay enfermedades tan ligeras, pasajeras como la gripe, que pues a lo mejor no le demos mucha importancia, pero hay enfermedades ya de tiempo, ¿no? Hijo, tengo esta enfermedad y no se me quita. Oren por mí, hermanos, intercedan por mí. Y oremos y sostengámonos en oración. Tercera pregunta, ¿qué hacer si alguno se extravía de la verdad? ¿Qué hacer? Dice la escritura acá, hermanos, si alguno se extravía de entre vosotros, hermanos, si alguno de entre vosotros es extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bueno, la verdad aquí el pasaje no nos manda a llamar a una persona del error, no, pero se entiende que en la comunidad eso debe haber. Y es más, es precioso. Si alguno de nosotros que estamos aquí vemos a alguien que se está alejando, debemos ir a llamarlo, encaminarlo a la verdad. Porque eso deben hacer con nosotros si nosotros nos extraviamos. No debe ser trabajo solamente del pastor o los líderes. Todos los que estamos aquí o están ahí en línea, si eres creyente en el Señor, es tu responsabilidad mirar a tu lado quién se está extraviando e ir y ayudarlo. Miren, cuando nosotros vamos y le hacemos volver, le hacemos desistir de su error y entonces lo salvamos de muerte. Porque si se aleja y se independiza de Dios y reniega de Dios, no va a tener parte con Dios en la vida eterna. Y al estar alejado de Dios hay mucho más pecado. Mira, si en la vida como cristianos de por sí hay pecado, ¿o no? ¿O pecas o no pecas? Sé sincero, todos pecamos y no debemos hacerlo. Estamos buscando no pecar, pero pecamos. Y eso que estamos en comunicación con Dios. Ahora, si estás alejado de Dios, pues hay muchos más pecados. Porque el pecado sobreabunda al haber ausencia de Dios en nuestras vidas. El pecado abunda cuando hay ausencia de Dios en nuestras vidas. Por eso es de que aquel que hace volver al hermano, sepa que lo hará volver de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así que buena labor podemos hacer y debemos hacer si alguno de aquí se extravía. Fíjense que Judas 1, 22 y 23 dice de la siguiente manera: deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. En la versión Nueva Traducción Viviente, claro.
Dice, rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Hay una labor, me llama la atención que dice, deben tener compasión de los que no están firmes en la fe, los que sobre la doctrina bíblica, la verdadera, la correcta, el Señor Jesús, la dependencia de Él, de repente erran, no están firmes. ¿Sabes qué? Deben tener compasión de ellos. Y la compasión no solamente es un estado de, ay, me siento así, sino de hacer algo. Tú eres responsable, tú, si eres niño, adolescente, joven, para con los tuyos tienes que ir y decirle, estás mal, hermano, la Escritura dice esto, te encargo, ve al Señor, sigamos al Señor, aléjate de esas malas compañías, deja esos malos hábitos. Mira, vamos a estudiar la palabra, vamos al templo, vamos a estar en comunidad. El Señor Jesús nos quiere tener como comunidad, como familia, santos, buenos, trabajando, luchando. Vengo aquí para ayudarte, no te vengo a criticar, solamente digo lo que la Biblia dice. Vamos, hermano. Así que, ¿qué hacer si alguno se extravía de la verdad? Hay que hacerle volver. Haremos cosa preciosa para con cada uno de ellos. Qué bonito será si no responden a nuestro llamado. No te pongas triste. De todos modos, el Señor trata con ellos. Así que, mis amados hermanos, quiero concluir este mensaje que hice mediante 3 preguntas. ¿Qué debemos hacer? Pues orar en tiempo de aflicción. No te quedes lamentando tu dolor. No te quedes en tu tristeza. No te sumas en la aflicción. Y si hay enfermedad, ¿qué vas a hacer? Pues también orar. Pero pide, ayúdeme a orar, por favor. Unos por otros, oremos. Acordémonos en nuestras oraciones que estamos pasando, compartamos qué estamos fallando para que seamos mejorados y seamos sanados. Intercedamos pues por los que enferman. Alaba en tiempos de alegría, dice ahí, ¿verdad? Acuérdate, estoy contento hoy, piensa en Dios, lo voy a exaltar, voy a cantar un canto, voy a leer la Biblia, voy a leer un salmo, lo que sé, ¿ok? Y como dije hace ratito, intercede por los que enferman. Tú puedes orar de manera personal, claro que sí, pero somos comunidad. Llama a un hermano, ora por mi hermano, no tengas pena. Si van a venir los líderes, vamos los líderes, unos a otros, hermano, en el grupo de conexión, oren por mí, no tengan pena, pidan. Somos una comunidad para ayudarnos, para sostenernos en oración, tanto física, emocional y espiritualmente. Es importante que nos rendamos cuentas también. Los grupos de conexión funcionan en parte para eso, para rendirnos cuentas cómo estamos con la vida cristiana. Rescata a los que se extravían. Vamos a hacer eso. Va a ser bonita labor. No esperes que sea algún líder o un pastor quien esté haciendo este trabajo. Siente por tu hermano compasión. Y te aconsejo en el asunto de ir a ver a alguien, preferentemente no vayas solo. Ve con alguien más. Mientras uno está orando, el otro está hablando con el hermano, porque el Señor quiere que sus hijos estén juntos, cercas como comunidad, ayudándonos, firmes en la fe. El Señor pronto viene. Que nos halle firmes en la fe y unidos. ¿Qué te parece? Quiero invitarte a que cierres tus ojos, por favor, un ratito. Vamos a orar en este tiempo. Cierra tus ojos y vamos a decirle al Señor que Él nos ayude. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, en tu casa donde estás. Reflexiona qué tanto alabas al Señor en tiempo de alegría. Piensa qué tanto oras en tiempo de aflicción. Y piensa qué tanto vas al prójimo y le ayudas cuando se extravía. Piensa qué tanto lo estás haciendo. Y pídele al Señor que te ayude a vivir la oración, la adoración y el ir y rescatar a los demás. Ora en tu lugar ahí. Y de esta manera le dirás al Señor, quiero estar firme en ti y colaborar contigo. Pero quizás tú estás teniendo ahorita un momento difícil, estás triste, agobiado. Haz oración en este momento. Dile al Señor, esta es mi lucha, esta es mi carga, ayúdame. Pero quizás no estás así, estás contento. Tú sigue adorando a Dios. A lo mejor en tu mente te vino, el hermano está mal y se ha apartado de la verdad. Ve tú, no pienses, le voy a decir al hermano que vaya. No, ve tú, porque por algo está en tu mente ahora. Así que piensa,
Claro, te puede acompañar cualquiera de nosotros, los demás hermanos de la comunión. Y tú que estás ahí escuchándonos, que a lo mejor es tu primera vez viéndonos o escuchándonos, si quieres ayuda, aquí estoy para servirte. Padre Celestial, gracias Señor, porque hemos terminado esta serie de mensajes. Señor, que nuestra vida sea de oración, sea de alabanza hacia ti y sea de ayuda en rescate de los demás. Señor, cumple tu propósito en todos nosotros y que nos mantengamos firmes en la fe hasta que Cristo venga. Y como vimos hace 8 días, que seamos pacientes ante las dificultades, pero en esa paciencia siempre orar. Gracias, Señor, porque sabemos que siempre nos escuchas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, y no nos perdamos, el próximo domingo iniciamos una nueva serie de mensajes. Va a estar basada en Mateo y empezaremos a ver las parábolas de Jesús según Mateo. Va a estar muy interesante, así es de que nos